Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con nuestro estudio de esta semana de Apocalipsis y ya hemos llegado a la parte final del versículo 2 del capítulo 11 de Apocalipsis. El día de hoy se llama los 42 meses. Bueno, vamos a hacer antes que nada nuestro resumen acostumbrado para ver qué fue lo último que vimos. Voy a leer Apocalipsis 11, 1 y 2 porque ya vamos a meditar precisamente esta última parte. Dice el versículo 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Bueno, antes en el tema de la semana pasada hablamos acerca del atrio que no debía medirse, ¿no? Y dijimos que era entregado, que fue un lugar entregado a los gentiles. Esto fue nuestro tema anterior. Y hablamos de esta palabra, gentil. ¿Qué quiere decir la palabra al decir que fue entregado a los gentiles? Bueno, decíamos que en el Antiguo Testamento, gentil era todo aquel que no fuera israelita, aquel que no era parte del pueblo, e incluso había una prohibición en la ley para no poder tener un yugo desigual en cuanto a sociedad, en cuanto a matrimonio con aquellos que no fueran israelitas. Bueno, también entendemos que en Cristo, tanto judíos como gentiles somos un pueblo. Como nos dice Juan 1:12, nos dice que a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, como lo estuvimos analizando en clase. Y también Gálatas 3:28 nos dice que ya no hay diferencia en Cristo Jesús. Ya no hay diferencia entre judíos y griegos, es decir, gentiles. Entonces, si la palabra de Dios nos está diciendo que ya no hay diferencia y que a todos los que le recibieron son hijos de Dios, y por lo tanto entendemos que hay quienes no le reciben, entonces esto queda muy claro, como lo vimos la clase pasada, queda muy claro de entender que los que no recibieron a Jesucristo, ellos son los gentiles, son los nuevos gentiles. Ahora, nosotros ya no somos gentiles, a pesar de que no pertenecemos al pueblo de Israel, sí pertenecemos al pueblo de Dios. La base bíblica para esto está en 1 de Pedro 2, 9 y 10, donde dice, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Entonces, ya dice que, y es Pedro precisamente un judío, que le costó trabajo entender esta parte de los gentiles, y ahora él tuvo que reconocer, y claro, con la gracia de Dios y el amor de Dios, él se sorprendió de que Cornelio, por ejemplo, fuera parte del pueblo de Dios. Entonces, esto es nuevo para nosotros, dijéramoslo así, pero esto nos habla de que los gentiles que van a estar en la santa ciudad no son los no judíos, sino se refiere a todo aquel que no tenga al Hijo, a todo aquel que no haya recibido al Hijo. Eso es un gentil. Bueno, obviamente no todos van a estar al mismo tiempo, pero sí se refiere a los que no tienen al Hijo, no a los no judíos, sino a los que no tienen a Jesucristo. Luego vimos la palabra dar, porque acuérdate que dice que el atrio fue dado o entregado a los gentiles. Y vimos que en griego la palabra dar venía de didomi, que quiere decir entregar, dejar, tener, otorgar, regalar, permitir. Quiere decir que Dios permitió que estos gentiles, los que no tienen al Hijo, estuvieran en el atrio. ¿Y para qué? Nos dice la última parte del versículo 2 de Apocalipsis 11. Ellos hollarán la santa ciudad. Y ahí fue donde nos detuvimos también la semana pasada. Vimos que íbamos a hablar de 3 partes: hollar, ciudad santa y 42 meses. Y precisamente hoy vamos a hablar de los 42 meses, pero hace 8 días hablamos de hollar y de ciudad santa. Hollar, dijimos que su significado era pisotear, aplastar, avanzar poniendo un pie. Metafóricamente hablando, es tratar con insulto, desprecio o profanación. Esto dice que los gentiles no solamente iban a estar en el atrio, sino que iban a profanar la santa ciudad. Esto que nos lleva a estudiar la segunda parte. ¿Cuál es la ciudad santa? Y vimos 4 citas realmente, porque hay que hacer una diferencia entre la ciudad santa física y la ciudad santa espiritual. En Apocalipsis 11:2 vemos que se menciona la ciudad santa
Y aquí, por todo el contexto, no nomás porque yo digo, sino por todo el contexto que estamos viendo, estamos hablando de la ciudad santa física. Si tienen duda, repitan el audio anterior. La ciudad santa física es Apocalipsis 11:2, pero cuando nosotros leemos Apocalipsis 21, 9 al 11, nos damos cuenta que se está refiriendo a la ciudad santa, pero espiritual, porque esta es diferente. La primera fue hollada, pero esta, dice ahí en esta cita, dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Entonces, ¿qué decíamos? Aquí nos está diciendo claramente, cuando decimos ciudad santa, el nombre es Jerusalén. Pero no siempre nos referimos a la Jerusalén física, porque este no es el aspecto de la Jerusalén física. El claro ejemplo, como lo decíamos en el audio anterior, es la bandera LGTB que está puesta precisamente en Jerusalén. La bandera que tenía la estrella de David con los colores comunes, normales, blanco y azul, ahora tiene los colores del arco iris, mal usados, como representando la comunidad LGTB, X, Y y Z. Entonces, nos damos cuenta que es diferente esta Jerusalén, ciudad santa, porque esta está llena de gloria. Bueno, esto lo quise nada más aclarar. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, también vamos a encontrar dos citas, Nehemías 11, 1 y 2, donde hablamos de la Jerusalén física, y nos vamos a Isaías 52, 1, donde hablamos de la Jerusalén espiritual. Bueno, esto nada más es un repaso. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que en la ciudad santa física va a ser hollada, pisoteada, profanada. Pero la ciudad santa espiritual no puede, según lo leímos en Isaías, no puede nunca entrar ningún incircunciso ni ningún gentil para pisotearla. Entonces, sí estamos hablando de Jerusalén, pero hay una Jerusalén física y una Jerusalén espiritual, no como a nosotros nos acomode, sino conforme al contexto. Esto hay que dejarlo muy claro. En el atrio estarán todos aquellos que no estén adorando en el tabernáculo. Y en el tabernáculo hay que prestar mucha atención, porque ellos van a ser medidos, como ya lo leímos en el versículo 1, pero dice que a los de afuera se les fue dado y entregado. Esto habla de la soberanía de Dios. Ya lo vimos también. A Dios nada le toma por sorpresa. Cuando dice que Él fue dado, es que Él dio permiso. No es que sea su voluntad, eso también hay que entenderlo. La voluntad de Dios es santa, agradable, perfecta, pero sí permite ciertas cosas, porque tenemos libre albedrío. Y hay muchos que han elegido el mal camino. Y Dios nos ha dado el libre albedrío y Él permite que pasen ciertas cosas. Ahora sí, vamos a iniciar el tema de hoy. Vamos a hablar más de historia, pero bueno, vamos a tratar de llevar esta línea. Y claro que con toda la ayuda del Espíritu Santo que necesitamos para poder comprender más acerca de estos 42 meses, que realmente no es mucho lo que quiero explicarles, porque estos 42 meses o las fechas que aquí sí ya se nos dan, bueno, no fechas, sino duración de tiempo que ya se nos dan aquí, esto lo vamos a estar viendo repetidamente en Apocalipsis, tanto en Daniel. Entonces, no quisiera profundizar tanto, solamente les voy a decir de qué se tratan los 42 meses. Fíjense, cuando nosotros escuchamos en la palabra de Dios algo que tiene que ver con 42 meses, también nos puede recordar a un tiempo de gran aflicción. ¿Se acuerdan que también cuando vimos el número 40, hablábamos que el número 40 significa prueba? Alguien es probado. Puedes pasar la prueba o no puedes pasar la prueba. Por ejemplo, nuestro Señor Jesús fue llevado al desierto para ser tentado durante 40 días, pero el Señor Jesús pasó la prueba. El pueblo de Israel fue llevado por el desierto, ahora sí que para llegar a la tierra prometida, y tuvo que tardar 40 años. Y este fue un periodo de purificación, porque la generación que salió de Egipto era una generación incrédula. Entonces, toda la generación incrédula de que salió de Egipto, excepto los pequeñitos que fueron la siguiente generación, ellos murieron en el desierto, excepto Josué y Caleb.
Y los pequeñitos que vieron los milagros de Dios y que vieron cómo se quejaban sus padres, ellos sí pasaron del otro lado del Jordán a la tierra prometida. Así que el número 40 en este caso nos está hablando de prueba, la pases o no la pases. En el caso de los niños la pasaron, en el caso de los adultos no la pasaron. Y así, también cuando Moisés subió al monte, él estuvo con el Señor, en presencia del Señor, 40 días y 40 noches también. Fue un tiempo de prueba para Moisés, sí, pero a su vez fue un tiempo de prueba para el pueblo, y es precisamente ahí cuando ellos se hacen un becerro de oro, entonces ellos no pasan la prueba. Bueno, ese es en el número 40. El número 42 es algo similar. Pareciera que es prueba, pero más que prueba, es un tiempo de aflicción. Cuando vemos el 42 en la Biblia, estamos hablando de un tiempo de tristeza, de tribulación, de angustia. Y nos está diciendo que la ciudad santa, nos dice Apocalipsis, vamos a recordar por qué estamos viendo los 42 meses. Porque Apocalipsis 11:2 dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Entonces ya no nos está hablando de prueba, aunque sí hay prueba para, como vamos a ver más adelante, para los que son de Dios. Pero aquí más bien es un tiempo de aflicción, un tiempo de mucha aflicción. Directamente, aquí nos está hablando directamente de la ciudad santa. Nos está hablando de la Jerusalén física, vuelvo a repetir. Cierto que va a haber una gran tribulación en todo el mundo, pero la mayor tribulación que va a existir va a ser precisamente en la ciudad santa, donde los gentiles, es decir, la gente sin Dios, va a entrar a esta ciudad para profanarla, para menospreciarla, para pisotearla, directamente a Jerusalén. Bueno, hoy podemos ver ya sus comienzos, ¿no? Sus comienzos de esta profanación, de una ciudad que debió de haber sido llamada santa y ahora es una ciudad, parece que se tratara de una ciudad pagana, ¿no? Bueno, con costumbres de Sodoma y Gomorra. Por eso vamos a hablar de estos 42 meses. Bueno, y esto nos lleva a una operación matemática. Yo sé que a muchas no les gusta, pero miren, nos está diciendo la palabra que esta situación va a durar 42 meses. Si nosotros sabemos que cada mes aproximadamente, claro está, tiene 30 días, entonces sabemos que 42 por 30 serían 1260 días. Luego, después que tenemos 1260 días, vamos a dividirlo. Esta operación ya la habíamos hecho, acuérdense. 1260 días es en total lo que va a durar la profanación de Jerusalén. Si lo dividimos entre 365 días que tiene un año, nos da un total de 3.45 años. Esto nos tiene que ser un dato muy importante. Pero si hacemos una operación mucho más simple que esta, solamente sabemos que son 42 meses y los dividimos entre 12 meses que tiene cada año. Una operación simple nos da 3.5 años. Esto recuérdenlo, 3.5 años, estamos hablando de 3 años y medio. Ahora vamos a ver unas citas paralelas, donde también nos menciona esta misma cantidad de tiempo. Recuerden que es un más menos porque algunos meses tienen más días y bueno, estos son detalles pequeños que no nos vamos a poner a profundizar ahorita. En promedio estamos hablando de 3 años y medio. 42 meses es igual a 3 años y medio. Una profanación en Jerusalén que va a durar esta cantidad de tiempo. Bueno, vámonos primero a unas citas paralelas. Estas las vamos a mencionar con un propósito doble, fíjense. Daniel capítulo 7 nos está hablando acerca de la visión de las 4 bestias. No vamos a hablar de esa visión, es bastante profunda, bastante complicada, pero nos está hablando de un evento que ya sucedió, hermanas. Este evento, lo que nos está profetizando Daniel, es algo que sucedió donde tenemos a Alejandro el Grande, donde tenemos al imperio persa, al imperio griego. Bueno, no se los estoy diciendo en orden. Y hay un personaje en especial del cual sí les voy a hablar hoy. Pero les voy a leer este tiempo, ¿no? Porque estamos hablando de los 42 meses. Daniel 7:24. Dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantarán otro, el cual será diferente de los primeros y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensarán cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo
y tiempos y medio tiempo. Esto lo tenemos que analizar. ¿Qué significa? Aquí nos está diciendo otra vez una cantidad de tiempo. Nos está diciendo que va a llegar un personaje salido de otros reyes, pero va a llegar un personaje que va a hacer algo, va a profanar, como lo estamos viendo, va a profanar, va a querer cambiar los tiempos, va a querer cambiar la ley, va a hablar contra el Altísimo y contra sus santos, y va a hacer esto lo va a hacer durante un periodo de tiempo, que es tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿A qué se refiere? Esto ya lo habíamos visto. Cuando nosotros estamos hablando de tiempo, nos estamos refiriendo a un año. Cuando decimos tiempos, nos estamos refiriendo a 2 años. Y si decimos la mitad de tiempo, y si un tiempo era un año, bueno, pues la mitad de tiempo nos estamos refiriendo a medio año. Si nosotros sumamos 1 más 2 más medio, es igual a 3 años y medio. En Apocalipsis nos dijo que iba a haber una profanación de la ciudad santa, que iba a durar 42 meses. Ahora en Daniel nos está diciendo que hubo, porque esto les repito, ya pasó, pero es una profecía que tendrá doble cumplimiento. Nos dice que hubo una profanación que duró tiempos y la mitad de un tiempo, exactamente 3 años y medio. Entonces, si nosotros recordamos esta operación, que 42 entre 12, recordamos esta operación entre 12, esta es igual a 3 años y medio. Nosotros vámonos a Apocalipsis 12, versículo 14, para que volvamos a ver cómo esta referencia de tiempos y la mitad de un tiempo se vuelve a repetir. Recuerden que en Daniel esta profecía ya se cumplió, pero tiene doble cumplimiento. Obviamente, cuando Dios le da la profecía a Juan, no le está dando solamente una repetición de lo que él ya había dicho y de lo que Juan sabía que ya había sucedido, porque para la época de Juan esto ya había ocurrido. No, sino que nos está diciendo, recuerda. ¿Te acuerdas cuando le preguntan acerca de las señales de la destrucción del templo? Le preguntan sus discípulos y los que estaban cerca de él. Él dijo que se acordaran de la abominación desoladora de la que habló Daniel. O sea que la vuelve a mencionar como que va a volver a ocurrir. Porque para estos tiempos recuerden que ya había ocurrido. Y tal vez ellos podrían pensar, bueno, ya eso ya ocurrió, esa profecía de Daniel ya estamos libres. Pero entonces el Señor Jesús le dice, bueno, recuerda la profecía de la abominación desoladora que dijo Daniel, pues va a volver a ocurrir. Entonces dice que esto va a ocurrir, nuevamente nos lo dice el apóstol Juan, porque dice en el versículo 14 del capítulo 12, dice así, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. No me voy a tener a explicar ni lo de la mujer, ni lo de las águilas, ni lo de la serpiente. Esto lo vamos a ver ya cuando entremos a Apocalipsis 12. Pero aquí vuelve a repetir este tiempo, porque hoy estamos estudiando esto, los 42 meses. Y ya vimos que 42 meses es igual a 3 años y medio. Entonces, dice que este tiempo, este periodo de tiempo es significativo. Fue significativo para Daniel, pero también lo es significativo para nosotros. Ahora recuerda la operación que nos dio 1260 días, que pusimos 42 meses por 30 días de cada mes y nos dio 1260 días. Entonces, si nos vamos al versículo 6 del mismo capítulo 12, leemos así, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Entonces, les repito, cuando hablamos de 42, estamos hablando de angustia, estamos hablando de tristeza, estamos hablando de tribulación, pero también como acabamos de leer en Apocalipsis 12, estamos hablando de que la mano de Dios nunca se aparta. Sigue habiendo su sustento, sigue habiendo su fidelidad con sus hijos, claro está. Entonces, si nosotros hacemos la operación al revés, 1260 días entre 30 días que tiene cada mes, nos da igual a 42 meses. Cuando la Biblia nos dice 1260 días, se está refiriendo a esos 42 meses. Hay otra parte donde dice 1290 días. Si ustedes hacen la división de 1290 entre 30, les va a salir 43 meses. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemaba, y se le dio autoridad para actuar. Estoy leyendo Apocalipsis 12:6. 42 meses, otra vez. ¿Vieron cómo en Daniel decía que iba a decir blasfemias contra el Altísimo?
aquel personaje del que vamos a hablar ahorita. Y ahora nos dice Apocalipsis 12:6 que a este personaje, a otro personaje, no aquel que ya murió, se le dio boca para que hablara grandes cosas y blasfemias durante 42 meses. Estas blasfemias, esta boca para hablar grandes cosas, tiene que ver con que la ciudad santa sea pisoteada. Por eso les quise leer. Ya vamos a ver estas cosas más simbólicas a partir de aquí, ya cada vez más simbólico de lo que nos está hablando. Y nos está diciendo que va a haber un personaje específico, aunque va a ser como tal, como lo vamos también a ver en la serie de Juan, va a ser como tal un espíritu, no solamente que esté en una persona, sino un espíritu demoníaco que estará en muchas personas, el espíritu del anticristo, que ya operaba, como lo decía Juan, como lo decía Pablo, ya operaba desde los tiempos de ellos. Todo espíritu que se opone a Jesucristo es el espíritu del anticristo, pero como tal también hay un personaje, y que es del que vamos, bueno, no vamos a hablar hoy directamente de él, vamos a hablar de su figura, de su imagen anterior, que fue la que se cumplió con la profecía del profeta Daniel. Entonces dice, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Vean qué cosa tan tremenda. Pero esto es hollar, esto es blasfemar, esto es pisotear. ¿Y por qué tiempo? Por 42 meses. Ahora, vamos a ver un poquito el libro de Daniel, pero antes de pasar al libro de Daniel, quiero decirles algo. ¿De qué nos habla? ¿Por qué estos 42 meses? ¿De qué nos está hablando? Voy a pasar a otro punto importante que tal vez ustedes dirán, ay, no pensé que fueras a llegar a eso. Bueno, primero quiero decirles algo. Dios pone un límite. Él ha permitido que pasen estas cosas, pero no las permitirá para siempre. Como hijas de Dios, debemos de entender esto, y esto debe de producir dos cosas. Primero, una certeza y una confianza de que estamos en las benditas manos de nuestro Dios. Por amor a nosotros y por amor a los que siguen, porque no sabemos si nos va a tocar o no nos va a tocar, pero por amor a nosotros o a los que les toque estar durante ese tiempo, pero que sean de Dios, el Señor ha acortado realmente significativamente ese periodo, a tal punto que nos ha dicho el tiempo, por así decirlo. Cuando nosotros veamos que esto empieza, podríamos saber con certeza cuándo termina. ¿Por qué? Porque Él quiere que no perdamos la esperanza. Él quiere que sepamos que aún la maldad tiene fin, que lo único que no tiene fin es Dios. Y Dios es amor, por lo tanto el amor tampoco tiene fin, el amor es eterno. Entonces Él quiere que vivamos y nos sumerjamos en ese amor. Y la iglesia es sustentada por el amor de Dios, por lo tanto la iglesia también es eterna. Pero la tribulación no es eterna, la tribulación será corta, muy corta, aunque para los que vivan en ese tiempo les parezca muy larga. Pero debemos de entender esto, y esto es lo que tiene que producir. Les repito, por una parte, nos tiene que producir confianza, seguridad. Dios es nuestra fortaleza. No debemos de desconfiar de su amor, de su bondad, de su fidelidad. Pero por otra parte, hermanas, el saber que Dios permitirá este tiempo de gran angustia por resultado de algo que, como lo vamos a ver ahora, también nos tiene que causar temor de Dios en nuestro corazón. En esta parte voy a poner una pausa porque esta la voy a retomar al final. Ahora voy a hablarles un poquito de lo que estaba pasando en el libro de Daniel. Muy poco, realmente muy poco, porque estudiar el libro de Daniel también nos requeriría muchos años, como también ya llevamos tiempecito estudiando Apocalipsis. Y bueno, Daniel fue escrito más o menos, se cree, que entre el año 540 y 530 antes de Cristo. Este dato es importante, muy importante, porque él fue avisado por Dios de cosas que iban a suceder mucho después. Ahorita vamos a ver cuánto después. Y los capítulos 7 y 8 hacen una referencia a un personaje del cual les quiero hablar hoy. Recuerden que les dije, esta profecía de la que leímos en Daniel 7 y Daniel 8 es una profecía que ya se cumplió, muy detallada, muy detallada, pero hoy no la podemos detallar. Pero hay un personaje, y este personaje surge a partir del año 175 a.C. Y si nosotros hacemos otra operación,
descuiden, hermanas. Por eso les pongo las operaciones en pantalla, para que ustedes puedan meditarlas, procesarlas. Y bueno, si nosotros hacemos otra operación, vemos que del año 540 que pensamos, o que se sabe que se escribió el libro de Daniel, la profecía de Daniel, al año 175 antes de Cristo, porque recuerden que antes de Cristo no vamos en ascenso, sino en descenso. O sea que la numeración va disminuyendo. O sea, 100, 99, 98, hasta llegar al año 0, donde se cree que nació Cristo. Después de ahí, pues ya vamos 1, 2, 3, 4. Entonces, hay una disminución del año 540 al año 175. Si nosotros le restamos 175 al año 540, vamos a ver que hay una diferencia de 365 años. 365 años. ¿Por qué les puse este dato? Más que por un símbolo, se los puse para que vean cuán maravilloso es nuestro Dios, que Él le avisó al profeta Daniel lo que iba a suceder 365 años después, porque de eso se trata su profecía, incluso más, porque este personaje del que vamos a hablar, él surge o se hace más visible en el año 175, pero en realidad todos sus demás destrozos vienen sucediendo años después. Entonces él avisa, nuestro Señor avisa, casi, digámoslo así, casi 400 años antes de que esto sucediera. Así de omnipotente, así de omnisciente y así de omnipresente es nuestro Dios. Ahora, lo repito esto porque no podríamos poner una operación de cuánto fue que Dios le dio esta profecía que creemos que es después del año 90, después de Cristo, 90 después de Cristo, cuando Dios le da esta profecía al apóstol Juan. Y ya vean, han pasado 2020 años y aún sabemos que viene el cumplimiento de muchas cosas que el apóstol Juan escribió, porque muchas cosas que él escribió ya se cumplieron y faltan por cumplirse. Y sabemos con toda certeza que se cumplirán, sin importar la distancia. Aún son 2 milenios, no importa. Nuestro Dios todo lo sabe y sabe lo que pasará siempre. Y entonces les quiero repetir esto. Una profecía de Daniel 7:7, para decirles de qué personaje voy a hablar. Miren, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. No se preocupen, aquí está hablando de un imperio que tiene varios reyes. No se preocupen, no lo vamos a estudiar, porque luego dicen, está muy difícil, no lo entiendo. Por eso dejamos este tema de los 42 meses aparte. No se preocupen, no vamos a hablar de la bestia ni de los dientes. No, ahorita no. Ahorita pongan atención a esto que les marqué de amarillo. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. ¿De qué vamos a hablar? De otro cuerno pequeño. Recuerden, este es del personaje que vamos a hablar, otro cuerno pequeño. Después me brinco a Daniel 8, porque Daniel 8 es una visión paralela a la de Daniel 7, nada más que vista con otros animales, por así decirlo, porque en el 7 son unos animales y en el 8 ya es otro animal. Daniel 8:8. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, otra vez, este personaje, un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y cuando dice la tierra gloriosa, está diciendo Jerusalén. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra, y las pisoteó. No se preocupen, solo pongan atención a esto. Un cuerno pequeño que creció hacia la tierra gloriosa. 11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Aquí no está hablando de profanación. Recuerden que
Apocalipsis 11 estamos hablando de profanación. Versículo 12. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Luego vemos esto. Ahora, ¿de quién les estoy hablando? Tal vez algunas ya sepan. Les estoy hablando de Antíoco IV, el hombre más perverso. Se cree que era uno de los hombres más perversos que ha existido. Bueno, yo también pienso que Hitler, en aquel entonces todavía no llegaba a existir, pero qué bárbaro. También le echó hartas ganas para ser el hombre más perverso. Bueno, Antíoco IV pertenecía a una dinastía llamada Seleutica. No se preocupen, solo pongan atención a los detalles importantes. Les voy a platicar un poco de su biografía de este hombre. Les digo que este hombre empezó a reinar en el año 175 a.C. y duró hasta el 164 a.C. En realidad fue un periodo muy corto, ni siquiera duró 10 años. Pero esos 9 años que duró fueron suficientes para que fuera recordado. Su nombre real era Mitrídates y él fue hijo de Antíoco III. Por eso de ahí él tomó el nombre de Antíoco IV. No se cambió el nombre a Antíoco hasta que llegó a ser rey. Pero fíjense, aquí viene el detalle. Ustedes se recuerdan que dice la palabra de Dios en Daniel, porque estoy hablando de Daniel, que este hombre iba a hablar palabras contra el Altísimo y que iba a profanar la ciudad santa y que dice también que se iba a dirigir a tierra gloriosa. Bueno, pues él se autonombró Epífanes. Esto lo hizo aproximadamente en el año 167 a.C. Aquí sí pongan atención en esta fecha. Entre el 168 y 167 a.C., entre estas dos fechas, o sea, a mediados, él se autonombró Epífanes, que significa Dios manifestado. En otras palabras, él se creía el Dios hecho carne. Vean qué cosa tan horrorosa. Y se estableció en Atenas, y ahí contribuyó a la edificación del templo de Zeus. ¿Recuerdan este Zeus? Cuando nosotros hablamos de Zeus, estamos hablando de un dios con D chiquita, que representa muy bien a Satanás. Cuando hablamos de Zeus, recuerden que también hablamos de esto cuando vimos las 7 iglesias de Asia. La gente lo llamaba Epímanes. Fíjense, él se decía, yo soy Epífanes, y la gente decía, no, en realidad eres Epímanes, que significa el loco. Fíjense, para que alguien pueda apodar a alguien el loco, imaginémonos un poco la cantidad de locuras que hacía, y que muchos decían, de verdad este cuate ha perdido la cordura, está fuera de sí, ¿no? Bueno, sigamos con la biografía de este hombre. Este hombre llegó a ser rey sin que fuera el hijo elegido para esto. ¿A qué me refiero? Antíoco III tenía un hijo mayor llamado Seleuco, quien era el descendiente al trono, o el heredero al trono. Hasta aquí todo bien, pero un día pues los traicionaron y mataron tanto al padre como a Seleuco. Y seguía el hijo de Seleuco en el poder, pero a este también lo mataron. O sea, pura matadera. Y se queda el hermano del hijo de Seleuco en el poder. Pero aquí fue donde Antíoco ya no estuvo tan de acuerdo, y por su ambición él usurpa el trono a su sobrino, al segundo sobrino que quedaba en el trono. Él usurpa el trono y pues se queda con la ayuda de otros reyes. En el año 170 a.C., recuerden que él subió al trono en el año 175, o sea, 5 años después, hubo una guerra entre el reino Seleuta y Egipto. Aquí la cuestión es que él era el que dirigía el reino Seleuta. Él quería conquistar más territorio y más territorio y más territorio. Era muy ambicioso y él quería dirigirse hacia Egipto por el control de esta región. Y al principio, la primera vez que él hizo esta guerra, él la gana. Estos detallitos, presten atención. La primera vez que él va, él gana esta guerra. Y bueno, entonces para que Roma no tuviera conflicto con él, porque Roma ya se estaba convirtiendo en una república poderosa, entonces para que no hubiera problema con Roma, él deja vivo al rey de Egipto, pero aquí hay algo bien importante. El rey de Egipto se rebela, y hay dos hermanos llamados los Ptolomeos, o sea, uno era Ptolomeo X y otro Ptolomeo Y. Los hermanos Ptolomeos se ponen de acuerdo y gobiernan juntos,
Y esto no le gusta a Antíoco y él regresa para pelear otra vez a Egipto. Pero ¿qué creen? Que ahora los hermanos Ptolomeos piden ayuda a Roma, que ya estaba cada vez más poderosa. Entonces, estos dos reyes hermanos, los Ptolomeos, piden ayuda a Roma. Y Roma envía un mensajero que se cree que era amigo de Antíoco. Y le dice, pues ¿cómo ves que Roma dice que saques tu ejército de Egipto? Y entonces Antíoco dice, lo voy a pensar. Y el mensajero le traza, se dice, ahí estaba leyendo un dato curioso ahí en su biografía de él, que él traza un círculo alrededor de él y le dice, pero antes de que salgas de este círculo, tienes que decidirte. O sea, piénsalo aquí. Y él tuvo que ceder. Esto le causó gran enojo. Y él hizo lo que él hizo a causa de este enojo fue ir contra la ciudad santa. Por eso les decía, pongan atención en este detallito. Son detalles históricos que son, a lo mejor dijéramos, no es tan importante. ¿Por qué me hablas de esto? Bueno, aparentemente esto que estaba ocurriendo en otro país, en Egipto, tenía que ver con Roma, tenía que ver con los Ptolomeos, tenía que ver con otros personajes, pero estaba afectando la historia de Jerusalén, la historia de la ciudad santa. Porque cuando Antíoco se ve frustrado por no poder crecer su territorio hacia Egipto, entonces lo que hace es crecer su territorio hacia Tierra Santa, es decir, Jerusalén. Y aquí es donde viene el punto más importante del que tenemos que hablar. Aquí hay una cuestión. Fíjense que hay un libro apócrifo. Se llama apócrifo porque no se considera inspirado por Dios. Pero este libro es casi universalmente reconocido como un libro histórico. ¿Qué quiere decir? Se los voy a poner en otras palabras. Por ejemplo, está escrito en nuestro libro de historia de México. Y sabemos que no es un libro inspirado por Dios, pero podemos tomar referencia de él para personajes, para fechas, para sucesos. Por ejemplo, ¿quién era Miguel Hidalgo? Aunque no son tan certeras, pero decimos, bueno, ¿quién era Miguel Hidalgo? ¿Quién era el de aquí, Morelos? ¿Quién era? José María Morelos. ¿Quién era Josefa Ortiz de Domínguez? ¿Qué hicieron, no? ¿Cuándo se independizó México? Cosas así las podemos consultar en los libros de historia de México. Y lo mismo pasa con este libro. Es un libro apócrifo, pero es un libro histórico, los libros de Macabeos. Y estos libros registran lo que pasó con Antíoco IV y Jerusalén. Bueno, pues de aquí podemos tomar varios datos, no solamente de aquí, sino también de libros históricos, donde nos dice que había dos clases de judíos. Algunos eran los que no querían dejar la ley de Dios. Ellos querían aferrarse a las costumbres, aferrarse a los hábitos que tenían, el sacerdocio, los sacrificios, y estaba muy bien, porque esto era lo que Dios había ordenado, y ellos no querían dejar la ley de Dios. Pero por otro lado estaban los laiks, estaban los modernos, los que tienen la mente abierta. Y estos cuates querían, ¿qué querían? Querían aliarse con los pueblos vecinos, y estos eran los helénicos, que en otras palabras son los griegos. Bueno, ellos querían adoptar costumbres paganas y ser parte como los demás. O sea, es como cuando el cristiano ahorita dice, ¿y yo por qué tengo que ser diferente? Bueno, igual pasaba. Entonces esto trae un conflicto interno también. Y aquí hay otro dato también importante. Cuando Antíoco llega al trono, él quita de su lugar, de su posición, de su oficio, al sumo sacerdote Onías, nada más porque él así quiso. Onías III era el sumo sacerdote de aquel tiempo. Pero Antíoco recibe dinero de un hombre llamado Jasón, que quería ser sumo sacerdote. Entonces Antíoco se creyó con la autoridad de hacerlo, quita a Onías y pone a Jasón por soborno. Y Jasón, este hombre, era de los laiks, de los open mind. Entonces Jasón abolió la teocracia tradicional. Y también recibió de Antíoco un permiso para convertir a Jerusalén en una polis o una ciudad griega, imagínense, considerada griega cuando era pueblo santo. Ellos no eran ningunos griegos, y quiso nombrarla Antioquía, o sea, se llamaba Jerusalén,
y le quiso llamar Antioquía en honor a Antíoco, claro está, de este hombre perverso. Entonces, esto pasa con Jasón y luego viene otra persona, quien también soborna a Antíoco, y entonces Antíoco le quita el sumo sacerdocio a Jasón y se lo da a Melenao. Y había muchos judíos que estaban en contra de esto y se levantan contra él, se levantan por esta injusticia tanto contra Jasón, contra Melenao, porque estos judíos veían que esto totalmente era absurdo, que Antíoco no tenía nada que ver con los asuntos del tabernáculo. ¿Se acuerdan la historia del templo, lo que vimos? Este templo del que les estoy hablando es el templo de Zorobabel y fue profanado por el mismo pueblo, pero principalmente por Antíoco. Bueno, luego, después hubo una lucha de poder ahí entre Jasón y entre Menelao. ¿Saben a qué me recuerda? A la historia de los papas, cuando vimos también acerca de la iglesia de Tiatira y su significado profético. ¿Se acuerdan cómo peleaban los papas? Pues aquí también pelean Jasón y Menelao. Pero cuando Antíoco se entera de este pleito que hay entre Jasón y Menelao, él viene para ayudar al último que le sobornó, a Menelao, y decide atacar Jerusalén. Y es aquí donde empieza la tragedia. Y aquí cuéntenle, esto más o menos pasó en el año 168, a mitad del año 168 para llegar al año 167, más o menos por esas fechas. Y él mató a gran cantidad de judíos y volvió a restablecer a Menelao como sumo sacerdote, porque era el que había pagado mayor soborno. Pero bueno, Menelao fue el último que sobornó. Y a partir de ahí, o sea, a partir de este pleito que hay entre judíos, Jasón y Menelao, que estaban luchando ahí, porque que yo soy el sumo sacerdote, no, que yo... Bueno, a partir de esta lucha, él llega, ataca a Jerusalén para ponerle en paz y mata a muchos judíos, pone nuevamente a Menelao como sumo sacerdote, pero hace algo tremendo. Él prohíbe el judaísmo y ordena la adoración obligatoria, no de que quieras, obligatoria al dios con D chiquita llamado Zeus. Y puso guardias que vigilaban que así se hiciera, que se cumpliera. Otra cosa horrorosa que hizo, que viene ahí también en los libros de Macabeos, él ordenó construir una estatua de Zeus dentro del templo de Dios. Y ahí, en el altar de los holocaustos, ¿se acuerdan? En el altar de bronce, él sacrifica un animal inmundo. La tradición dice que fue un cerdo. Esto lo hace para dedicar el templo a Zeus, el templo que había reconstruido Zorobabel. Ahora les decía, aquí tengan en cuenta porque el tema de hoy es 42 meses. Él más o menos a mediados del año 168 hace esto. Luego un grupo de judíos, liderado por Judas Macabeo, consiguieron derrotar al ejército seleucita. Y esto hoy se conmemora, se hace fiesta entre los judíos hasta el día de hoy. Y la fiesta se llama el Hanukkah. Es el día 25 de diciembre. Es el Hanukkah, cuando ellos celebran cómo Judas Macabeo derrota al ejército seleucita. Los partos después atacan a los seleucitas. O sea, cuando viene este pleito, hay un pueblo llamado los partos, y ellos atacan al ejército que lideraba Antíoco. Entonces él se ve obligado a dejar encargada la batalla en Judea, la que estaba llevando con Judas Macabeo. Pero a pesar de que él vence a este pueblo llamado los partos, de regreso de esta batalla, muere repentinamente. En el libro de los Macabeos habla de una muerte espantosa. Dice que él venía en su carro de caballos obviamente, y se cae de una forma tan horrible que se descoyunta, ahí dice todas sus coyunturas, ¿no? Sus articulaciones. Después le da una enfermedad extraña, dicen ellos, que dice que hasta se agusanó. Bueno, la historia dice que él le dio tuberculosis, pero ellos expresan así, ¿no? O sea, le dio una enfermedad horrible, le dio un dolor, como un retorcijón tan feo, que también lo hacía oler horrible. O sea, dicen que el aroma de este hombre era insoportable, tanto que ni él mismo lo podía soportar. Pero el punto es que este hombre,
apenas después de haber subido al trono, 9 años apenas después de haber subido al trono, este hombre muere de una forma espantosa. El hombre conocido en el Antiguo Testamento como uno de los hombres más crueles de la historia, muere no en batalla, muere no asesinado, no traicionado, sino muere de una enfermedad extraña, de una manera repentina. Él empieza esta abominación en el año 168 a.C. y termina muerto en el año 164 a.C. Como obviamente no tenemos los meses exactos, pero estamos viendo que les decía que se trataba entre el año 168 y 167 cuando se tiene este dato, y se sabe que él murió en el año 164, estamos hablando, háganle cuentas hermanas, estamos hablando de 3 años y medio. Y según leemos en la Biblia y como sabemos que es verdad, sabemos que este martirio del cual sufrieron los judíos en la época de Antíoco IV duró 42 meses. Los mismos 42 meses que Dios le dijo a Daniel que iban a suceder. Ahora, ¿para qué nos sirve leer esto o estudiar esto? ¿De qué nos sirve? Pues la historia nos confirma que la palabra de Dios nunca pasará. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Entonces, les he contado esta historia, un poco corta, mocha también por unos lados, porque no les puedo contar toda la historia de Antíoco, ni cómo llegó al poder, ni de dónde eran sus orígenes, no. Pero les he contado esta historia, pero para que ustedes vean que si el Señor dijo que la santa ciudad iba a ser hollada por 42 meses, efectivamente va a ser así, hermanas. Como se lo dijo a Daniel. A Daniel le dijo que este hombre perverso se levantaría y hablaría cosas contra el Altísimo y que profanaría el templo, su tabernáculo, todo lo que está ahí, lo profanaría por tiempos y la mitad de un tiempo. Por 1290 días, dice en una cita, y otra dice 1260. Obviamente hay que dar detalle de cada una, pero está hablando de 3.5 años. Y nosotros por fecha sabemos que esto pasó en el año 167, 168 y murió en el 164 antes de Cristo. 3 años y medio y con toda certeza 42 meses. Por eso quise darle un espacio a una sola clase. Estos decían, pues ¿qué podemos ver de los 42 meses? Esto, hermanas, que Dios es fiel a su palabra y que Dios no se equivoca y que el único que puede dar fechas y cifras exactas es Dios, hermanas. Nosotras no podemos andar inventando que esto va a pasar tal día, que como les digo, hay muchos en el internet que dicen, no, que tal fecha viene el Señor, que tal fecha va a ser el arrebatamiento, que tal fecha es el Armagedón. No, hermanas, el único que tiene todo el conocimiento y toda la sabiduría, el único que sabe el día y la hora, es nuestro Padre Celestial. Y confiemos en Él. Pero antes de terminar, quiero decirles un dato muy importante. Les leí en Daniel 8, que se los voy a volver a leer. Daniel 8, a partir del 8, lo que hizo este personaje, ¿no? Y ahorita ya lo vimos en la historia. Daniel 8:8 dice lo que hizo en la profecía, o lo que iba a hacer en la profecía. Y vimos la historia de Antíoco IV, lo que hizo en la historia. Pero quiero decirles el por qué. Nosotros podríamos preguntarnos, tal vez llegamos a este tiempo, bueno, sí, gracias a Dios por su fidelidad, que Él acorta los tiempos y todo, pero ¿por qué? No deberíamos de preguntarnos por qué. Pero si te estás preguntando por qué, aquí está la respuesta. Daniel 8:8. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Aquí no hemos hablado de Antíoco. En el 9 empezamos a hablar de él. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Y fíjense que esto de cuerno pequeño, ¿se acuerdan que les dije que no le tocaba ser rey y se hizo rey? Insignificante el hombre, pero se convirtió en un hombre perverso, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Ahorita que les he contado la historia de Antíoco, vayan pensando en él en estos versículos. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra, está hablando del pueblo de Israel, y las pisoteó, y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, ¿quién es? Nuestro Señor Jesús, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Nos está hablando del momento de la abominación desoladora. Y por último, ¿se acuerdan que les dije, ¿por qué? ¿Por qué pasó todo esto?
Y a causa de la prevaricación, o sea, ¿por qué pasó que Antíoco hizo todo esto? A causa de la prevaricación. ¿Qué dice? Sorprendente, hermanas. Le fue entregado al ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó durante 3 años y medio. Repito, 42 meses. Pero a causa de la prevaricación, le fue entregado. Que a los gentiles les fue entregado el atrio. Y como vemos porque parece, ay, qué bonito, les fue entregado el atrio. No, para nada. No tiene nada de bonito, nos está hablando de una cosa fea, fea realmente. Apocalipsis 11:2 nos dice que le fue entregado a los gentiles el atrio y la santa ciudad para que la pisoteen. ¿Pero por qué, hermanas? ¿Por qué? Por la prevaricación. ¿Qué es la prevaricación? La palabra prevaricación viene de la palabra pesá o peshá, que significa transgresión, rebelión, una rebelión contra personas o nación contra nación. Y aquí, cuidado, una rebelión contra Dios. Pecado, en pocas palabras. Apostasía, ¿ya estamos entendiendo? A causa de la prevaricación, a causa de la rebeldía, a causa de la transgresión, a causa de la apostasía. ¿Y quién apostata? ¿O el pecado de quién? ¿De los gentiles? No, hermanas. El pecado del que se está refiriendo aquí es del pecado. En Daniel 8:12 es el pecado de Israel. ¿Se acuerdan que les dije que había unos judíos que querían seguir guardando la ley y había otros judíos que querían ser más light y modernos, que ya no querían seguir esas costumbres, que querían más bien parecerse a los griegos, helenizarse? Esto era una apostasía y un pecado delante de Dios. Y a causa de esta prevaricación, entonces Dios le entrega la ciudad santa, y le entrega el tabernáculo, y le entrega el ejército. A este se refiere Israel, le entregó al mismo Israel, y permitió que se quitara el continuo sacrificio, y permitió que se blasfemara su nombre. Y este hombre perverso, Antíoco IV, hizo lo que quiso. Y lo más sorprendente es que prosperó por un corto tiempo, repito. Pero hermanas, esto nos deja pensando mucho, porque dice que va a ser entregada la ciudad santa a los gentiles. Y podemos pensar, bueno, es que la que va a ser entregada a la ciudad santa, sí, así dice la profecía. Y va a ser entregada la ciudad santa a los gentiles para que la pisoteen. Es lo mismo de lo que nos está hablando Daniel 8. No sabemos qué cosas tan horribles van a hacer los gentiles. No alcanzamos ni a imaginarnos. Cuando Daniel recibió esta profecía, se enfermó. Aún por no entenderla, se enfermó. Y cuando la entendió, se enfermó. ¿Por qué? Porque era horroroso. Hermanas, entender que muchos van a apostatar de la fe debe causarnos dolor, debe causarnos tristeza y temor de Dios. Les decía, ¿se acuerdan? 2 cosas que debe de ocasionar el saber la duración de los 42 meses. Por un lado, confianza, seguridad en Dios. Por otro lado, temor de Dios. Porque si Dios ha permitido que durante 42 meses sea pisoteado el atrio del templo, que sea pisoteada la ciudad santa, es por causa del pecado, pero no de los gentiles, sino del que se supone es pueblo. Sí, de Israel, sí. Pero ¿y la iglesia, hermana? ¿No estará pecando también? ¿No será que también la iglesia quiera helenizarse? Es decir, hacerse a las costumbres paganas. Quiere comportarse como los incircuncisos, de corazón. Quiere comportarse como los inconversos. Música mundana en la iglesia. Ay, es que a mí me gusta el reggaetón cristiano. Ay, es que a mí me gusta el rock cristiano. Por favor, santifícate. Ay, ¿qué tiene de malo una palabrita? ¿No te estás helenizando? ¿No sientes temor en tu corazón? ¿Estos 42 meses tendrán algo que ver contigo? ¿O conmigo? Por causa de mi pecado,
¿Dios permitiría algo así? Sintamos temor, hermanas. La palabra de Dios ya fue escrita. Pero cuando Dios se refiere a ti, ¿tú a qué grupo perteneces? ¿A los que se aferran a la ley de Dios? ¿O a los abiertos de mente? ¿A qué grupo perteneces tú? Y por tu causa, ¿el atrio va a ser pisoteado? ¿O tú estarás dentro del templo adorando? Porque de que va a ser pisoteado, hermanas, el Señor ya lo dijo. Pero tú estarás en el templo lista para ser medida. ¿Estarás en el lugar santísimo lista para ser medida? ¿O estarás fuera, pisoteando peor aún, ¿no? ¿O por tu culpa, por tu prevaricación, el atrio será pisoteado? Hay que pensar esto, hermanas. No podemos quedarnos aparte. Vamos a hacer medidas. En el tiempo que el Señor mida su iglesia. Ahí quiero que el Señor me mida. Y no porque me sienta autosuficiente, claro que no, sino porque sé que he probado, he gustado y he alcanzado su misericordia. No me quiero quedar afuera. Quiero entrar. Después continuamos con el siguiente versículo. Hasta aquí ya hemos terminado con el versículo 2. Demos gracias a Dios. Señor, gracias por tu palabra que nos exhorta, que nos redarguye, Señor, que quebranta y penetra nuestro corazón como una espada de doble filo, Señor. Gracias, Señor, porque sé que tú tienes compasión de tu pueblo, pero también debemos tener mucho temor. Temor, Señor, pero no miedo, temor de tu nombre, temor de fallarte. Señor, santifícanos, purifícanos, Señor. Como decía la hermanita Olga en la clase anterior, el que sea limpio, límpiase más. Límpianos, Padre. No queremos quedarnos ni con tantita mugre, Señor. Límpianos, Padre. Te necesitamos para ser limpios. Ayúdanos, Señor. Sé que tiempos espantosos como el tiempo en el que este hombre Antíoco IV se levantó vendrán, Señor. No sabemos, no tenemos ni idea cómo será el próximo personaje que repetirá la historia. Porque el mundo dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Pues yo creo que tú nos has dejado esto como un ejemplo para que aprendamos que tu palabra se cumple, para que aprendamos que el pecado tiene consecuencias y también para que aprendamos que tu fidelidad es para siempre. Gracias, Señor. Gracias y guárdanos en tu precioso nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.